No cesan los planes contra Venezuela. Desde el pasado miércoles, los grupos criminales han protagonizado enfrentamientos y balaceras en el sector popular conocido como la Cota 905 de la capital Caracas, y la violencia se ha extendido en el sur y el oeste de la misma. El gobierno prometió asegurar la paz y la seguridad. Los enemigos de la patria pretenden sembrar zozobra a través del financiamiento de bandas delictivas. No nos quedaremos de brazos cruzados. Estamos actuando de forma contundente, apegados a las leyes y a la Constitución para garantizar la seguridad, que gane la paz. Como respuesta se han desplegado los organismos de seguridad ciudadana para desmantelar estas bandas y han logrado restaurar la tranquilidad en la mayoría de las partes de la capital. Fuerzas de Acciones Especiales, Hacienda Historia, Operación Liberación del Pueblo, Cota 905. Seguimos en batalla. El gobierno asegura que estas estructuras del crimen cuentan con financiamiento internacional. En el acto de graduación de los cadetes de las academias militares, el presidente Nicolás Maduro destacó el plan de renovación y desarrollo defensivo del país ante cualquier amenaza extranjera. De desarrollo de la capacidad de acción, reacción inmediata de la Fuerza Armada ante cualquier amenaza imperialista, ante cualquier amenaza de la oligarquía colombiana, tener capacidad para mover los equipos, para mover las tropas y para reventarle los dientes al imperialismo y a la oligarquía colombiana, si osan algún día atacar a nuestra patria, si osan tocar tierra sagrada de Venezuela. En los últimos meses, las fuerzas venezolanas han logrado neutralizar varios planes y asaltos de los grupos delictivos y bandas terroristas, de los que asegura el Ejecutivo mantienen lazos con la oposición y están suministrados por países como Colombia y Estados Unidos. ¿Hay un trasfondo detrás de todo esto? Bueno, la pregunta se la transmito a la analista internacional y también investigadora María Fernanda Barreto. María Fernanda está en Caracas. ¿Cómo está, María? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Juan Carlos. Buenas noches. Un gusto estar contigo y en las cámaras de Hispan TV. María, acá hay varios factores, ¿no? Porque está inicialmente la capacidad de defensa que han tenido estas bandas, ¿no? La munición de guerra que realmente tienen, armas de largo calibre, de gran alcance, lanzamisiles, incluso se dan en pleno escenario también de visita de observadores internacionales para evaluar el funcionamiento de las máquinas de votación para las megaelecciones de este segundo semestre del año. Y se dan también esos ataques cuando se ha registrado acercamiento entre gobierno y oposición. María, ¿cuál sería el trasfondo que está detrás de todo esto? ¿Es meramente social o hay alguna implicación o vinculación incluso política? Bueno, obviamente siempre entre lo social y lo político es difícil establecer fronteras, pero en el caso de estos grupos terroristas locales, bueno, yo publiqué el año pasado un manual para defender la revolución desde nuestras comunidades, justamente dedicado a cómo desde las comunidades se debe enfrentar la invasión paramilitar y mercenaria y a los grupos terroristas locales. ¿Por qué? Porque estos grupos terroristas locales, como tú lo has señalado, se han convertido en actores de la injerencia extranjera sobre el territorio venezolano y sobre todo una injerencia extranjera que entra convocada por la derecha más rancia, más violenta venezolana, que ha tejido lazos entre los grupos paramilitares colombianos, los mercenarios de las contratistas militares privadas, básicamente estadounidenses, pero también israelíes y de otras nacionalidades vinculadas a la OTAN, y estos grupos terroristas locales. Por eso, como tú señalabas, se descubrió en las guaridas de estos delincuentes a las que se accedió los cuerpos de seguridad del Estado venezolano entre el día de ayer y el día de hoy, se descubrió armamento de guerra, del mismo modo que también se encontró cocaína y otras drogas, ¿no? Entonces, lo que esto quiere decir es que hay un proyecto imperialista que está vinculado con el narcotráfico, que tiene mucho que ver con ese relanzamiento de la doctrina Monroe y que ha venido tratando de avanzar sobre el territorio venezolano para doblegar la revolución venezolana y que ha logrado entonces tejer lazos, imbricar y, digamos, de algún modo
profesionalizar lo que eran grupos delincuenciales venezolanos al mezclarlos con estos grupos paramilitares básicamente colombianos, pero también hay que decir que al entrar el narcotráfico entran también la preparación de los grupos mexicanos ahí, y todo esto también con asesoría de los grupos militares y las militares privadas. Todo se mezcla en un solo juego para construir espacios de control territorial que permitan balcanizar el territorio venezolano y de algún modo tratar de romper la unidad territorial que Venezuela ha logrado con tanta sangre y con tanto trabajo en los últimos 200 años, porque María, por la vía política tradicional no han logrado, digamos, hacer mella en la revolución venezolana y en la soberanía. María, y esto solo me da para pensar en un nombre, en una frase: el Acuerdo de Salvación Nacional. La oposición extrema se ha escudado precisamente en buscar este aparente Acuerdo de Salvación Nacional, pero escudriñando todo esto, este acuerdo, según la pretensión, busca el aval de países que han dado apoyo incluso a grupos opositores de extrema derecha para tratar de derrocar al Ejecutivo. A ver, el texto íntegro de este aparente Acuerdo de Salvación Nacional es buscar supuesto control territorial que conllevaría, además, al aval de diferentes naciones que podrían estar implicadas. Bien lo has dicho tú, bien ha dicho el propio Ejecutivo Nacional, los países que pueden estar implicados. Este sería el objetivo completo, porque además un escenario bélico es la excusa perfecta para una intervención. Claro, correcto. Mira, el Acuerdo de Salvación Nacional es lo que llamaríamos los distractores de la muerte política de Juan Guaidó, ¿no? Es un último intento por tratar de hacer algo cuando sabe que ya políticamente no tiene vida. El control territorial que el proyecto de la derecha transnacionalizada venezolana, porque es una derecha subordinada a los intereses de los Estados Unidos, ese proyecto de control territorial ellos lo habían logrado con la invasión paramilitar desde Colombia sobre el territorio fronterizo entre las dos naciones del lado venezolano. De hecho, vimos la foto de Juan Guaidó con los rastrojos, que fueron quienes le ayudaron a cruzar, porque había una alianza muy íntima. Vimos a Lorenzo Salet entrenado en Colombia, formando las manitos blancas. Los vimos mezclarse a esas bandas terroristas locales, a los grupos paramilitares colombianos, y los vimos mezclados en la Operación Gedeón también con las contratistas militares privadas. Y ahí entonces vale la pena recordar que antes de la Operación Gedeón, este mismo grupo que hoy está asediando Caracas, de la Cota 905, que lamentablemente han ido tomando otros territorios, asedió unos días antes de la entrada de los mercenarios estadounidenses en Gedeón, y también asedió unos días antes de los ataques a la soberanía en Apure. Entonces ellos han perdido control territorial porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana logró, sobre todo en los 2 últimos años, hacer retroceder a los grupos paramilitares que habían invadido Venezuela en la frontera de regreso hacia Colombia. Están en el empeño, y para eso les sirve el Acuerdo de Salvación Nacional, eso de volver a abrir canales para la supuesta ayuda humanitaria, tiene que ver con ese control que ellos pretenden recobrar en la zona de frontera y que tú mencionas, y están también tratando entonces de tomar control territorial sobre Caracas. Vaya. Todo, aunque no lo parezca, se encuentra y es parte del mismo proyecto contra la soberanía nacional y contra la revolución bolivariana, como es tradicional en el proyecto injerencista e imperialista de los Estados Unidos. Todo interconectado prácticamente, todas estas acciones que han denunciado desde las autoridades en Caracas. María, como siempre, muchas gracias, buenas noches.